Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid. Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes. El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa. Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural. Hemos invitado a nuestro amigo Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional, pues hace unos días nos enteramos de que el régimen de Bashar al-Assad había caído a manos del ENS y el HTS con vínculos terroristas. Y para situar a la audiencia, buenas tardes por cierto, no sé si te parece, podríamos empezar por lo que significó la primavera árabe y las actuaciones de Assad en su país. Bueno, la primavera árabe data de 2011 y fue un movimiento que empezó, pues al parecer, en Túnez, a partir de unas protestas populares, y cayó el régimen que llevaba tantos años allí, ¿no? Desde los años 80, y después se extendió a otros países del mundo árabe y musulmán, especialmente a Egipto, y no se libró prácticamente nadie, salvo 2 o 3 países, que allí es imposible, como Arabia Saudí. Pues esto se repitió en Libia, donde lugar a una guerra y a la caída de Gaddafi. Antes se dio también en Argelia, incluso en Marruecos, aunque efectos más restringidos, y llegó también a Siria y a algunos lugares del Golfo Pérsico. Y en Siria, lo que fue una rebelión, al final desembocó en una guerra civil que ha durado prácticamente hasta ahora. Y no podemos decir que ha acabado completamente, sí. pero tuvo sus efectos más intensos entre 2011 y 2018. Y la primavera árabe se puede decir que fue un fracaso si esperábamos que de ella saliera un aire, un sistema de libertad para los pueblos árabes y de Oriente Medio, porque evidentemente los regímenes tiránicos recuperaron pronto el terreno perdido, en todas partes. Sí. Incluso en el propio Túnez, donde empezó la revolución en 2011. Sí. Bueno, si mi padre viviera, creo que recomendaría tu artículo publicado en Hace Prensa. ¿Y por qué crees tú que se ha derrumbado en tan poco tiempo el régimen de Assad? Pues porque estaba con bases muy frágiles, evidentemente. No se puede tener a un país en una guerra continuada, en un país dividido, en el que uno no ejerce el control sobre la totalidad del territorio, en que existen muchos poderes locales, en que la economía está muy mal, en que evidentemente uno se ha creado muchos enemigos por una política represiva y sobre todo porque un régimen que se mantenía con el apoyo exterior se ha venido abajo cuando ese apoyo exterior pues se ha derrumbado, no porque no quisieran apoyarle, sino porque tenían otros frentes que atender. Estoy hablando de Rusia con Ucrania. Los bombardeos rusos a sangre y fuego fue que todo aquello en Alepo, allá por 2018, pues fueron célebres, tristemente célebres, ¿no? Sí. O la ayuda de Irán, y su, digamos, seguidor, proxy, como se dice ahora en la terminología, ¿no? Sí. De análisis internacional en geopolítica, Hezbollah, pues estaba ahí también, y, o sea, Rusia, Siria, Hezbollah, que formaban una especie de eje protector del régimen de Assad, pero todos han tenido por otras razones que replegarse, tenían problemas, y también ha influido muchísimo, eso sin duda, porque se ha aprovechado esa oportunidad, no creo que se hubiera producido esta caída, pues el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023, a partir de ahí la geopolítica de la región se ha alterado con la intervención de Israel en Gaza y también en el Líbano. Bueno, ahora un poco más adelante saltaremos con Israel, pero de todo es conocido el interés de varias naciones con armas nucleares en hacerse con el poder. ¿Se puede considerar a Rusia y a Irán como los grandes derrotados de la situación en la zona, en Siria? Pues parcialmente sí, pero evidentemente tiene otros recursos. Evidentemente en el caso de Irán ha tenido que replegarse porque sí es verdad que está buscando hace tiempo el arma nuclear, pero no es menos cierto que los impactos que ha sufrido los ataques de Israel en réplicas a sus propios
ataques sobre el territorio israelí, pues evidentemente le hacen al régimen ser cauteloso. Incluso una de las cosas que me ha llamado la atención es que, aunque Trump todavía no está en el poder, parece ser, se rumorea y hay algunos indicios, Sí, un embajador por ahí iraní en la ONU, pues estaba negociando con la futura administración Trump, ¿no? sí, Quizás busque pues no meterse en problemas, ¿no? Entonces, claro, pues el régimen de Assad en el sentido secundario. En el caso de Rusia, pues ciertamente es cierto que Rusia tiene dos bases, una aérea y otra naval en Siria, y que eran su ventana al Mediterráneo, pero evidentemente ante la situación en Ucrania, que se recrudece, porque todos esperan ahí conseguir ganar terreno antes de las previstas, antes de las probables negociaciones de paz que Trump dice que va a tratar de impulsar, pues eso ha hecho que se le abandone a Assad. Y Hezbollah también lo ha hecho, porque castigado en el Líbano por los israelíes, pues ha tenido que replegarse a sus líneas, ¿no? sí. Y otra pregunta que te quería yo hacer, que haya caído el régimen de Al-Assad es peor para el terrorismo, mejor para el terrorismo, porque decían que si caía en manos terroristas es peor un régimen terrorista que un régimen tan autoritario como el de Assad. Bueno, pues evidentemente sí, se ha hablado mucho del asunto de que si la derrota de Assad supondría la implantación de un régimen islamista con vínculos con el terrorismo, y de hecho se habla que el grupo principal que ha tomado el poder, el HTS, Sí, pues evidentemente ha sido ¿cómo diría yo? Una sospecha se ha ejercido sobre ese régimen en el sentido de que nuevos gobiernos se han montado, en el sentido de que podría ser una continuación de un régimen islamista, aunque el HTS se ha mostrado y su dirigente bastante moderado, al menos externamente, y sí, dice que habrá garantías y todo eso. Pero la sospecha crece ahí, porque evidentemente una cosa es derrotar a un enemigo, como puede ser, por ejemplo, el caso del régimen comunista que había en Afganistán, que lo derrotaron los talibanes, sí, pero lo que vino después pues fue mucho peor para Estados Unidos, como pudo verse el 11 de septiembre. sí, Existen sospechas, pero al mismo tiempo los países occidentales, Europa y Estados Unidos, tienen que apostar, quieras que no, por el nuevo gobierno, en el sentido de que puede que sea yihadista, que tal, que cual, pero no es como Al-Qaeda, que pretende extender el yihadismo a nivel global, ¿no? Entonces, pero claro, esas consideraciones también son preocupantes. Pero vamos, han preferido apostar todos por la caída de Assad, con la consiguiente derrota de los enemigos que son Rusia e Irán. Y esto lo ven así no solamente americanos y europeos, lo ven también Arabia Saudí, los Emiratos y otros regímenes que eran hostiles a Assad. bueno, siempre en estos temas, igual que en los temas de crímenes o de delitos, pues se piensa en quién es el beneficiario. En este caso, no sé si Turquía la consideras tú como la más beneficiada de todo este incidente, que no es que un incidente, es algo bastante preocupante. Sí, sin duda lo es. Y además estos días se rumorea y hay indicios y puede que suceda eso. Incluso antes, pienso yo, que de la llegada al poder de Trump, que es el 20 de enero, Sí, que Turquía, para empezar, apoyó a los grupos, no tanto al HTS, sino al otro grupo, que hemos citado antes las siglas, que es el Ejército Nacional Sirio, ese, que eran sí, más o menos de corte islamista, sí, y que evidentemente el gobierno de Erdogan es islamista también, con sus matices ciertamente, pero más allá del color, lo que le importa a Turquía es que los kurdos de Siria estén controlados, porque las afinidades de los kurdos de Siria con el Partido Democrático de los Trabajadores del Kurdistán, que es el grupo terrorista perseguido constantemente desde hace décadas por, por los turcos, pues no puede haber una conexión de frontera a frontera que favorezca el separatismo kurdo en Turquía. Entonces, crear un Estado kurdo en Siria o un régimen autónomo como el que hay de los kurdos en Irak, ¿no? A Siria no le conviene, porque eso alienta el separatismo kurdo en su propio país. Con lo cual, el principal objetivo de Turquía ha sido siempre intervenir en Siria para tratar de cortar las posibilidades de que haya una autonomía kurda. Y de hecho, en las zonas controladas por los kurdos
los turcos parece que se van a implicar para atacarles, ¿eh? Y eso, evidentemente, nadie lo va a impedir. ¿Quién lo va a impedir realmente? Sí, sí. Bueno, pues yo desde hace, no sé, unos 20 años así, pues siempre me interesa mucho por lo que pasaba en Medio Oriente. Tengo varios libros relacionados con el tema, con Irán, Irak, Israel, Palestina, Egipto, todo lo que hay en torno a esa zona que siempre está en conflicto. Pero de Siria pues no conocía tanto, pero hace un par de años encontré una miniserie muy interesante en la que se hablaba del espía del Mossad, Eli Cohen, en el que se contaba una infiltración de este espía en Siria. Es una serie ambientada en los años 60 y la verdad que está súper bien la serie, cuenta muchas claves de cómo se consiguió, de la labor de los espías del Mossad. Y con tu artículo y esa serie, pues yo creo que la gente puede por lo menos entender un poco el conflicto entre Siria e Israel. Bueno, después de haber hecho esta recomendación, ¿cuál es la actitud de Israel ante la caída del régimen? Pues de cautela y prevención, porque evidentemente, a ver una cosa, los regímenes yihadistas pues son enemigos por naturaleza de Israel, ciertamente, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa en el caso de Assad? Pues Assad, pues ciertamente era enemigo de Israel, sobre todo por varios hechos, pero uno de ellos sobre todo desde 1973 y 1981, también son las dos fechas, Israel se anexionó los altos del Golán, que son las colinas que dominan Galilea, desde las cuales se puede lanzar un ataque contra ese norte de Israel. Entonces, Israel los ocupó en 1973 y en 1981 se los anexionó, ¿eh? Sí. Tal cual, ni autonomía ni nada, se los anexionó. Entonces, pues Assad siempre, y el régimen sirio, cualquiera que fuera, querría la devolución de esos territorios. Y claro, evidentemente, ¿qué ha hecho Israel en estos días? Pues dar el salto y pasar a la parte que queda todavía en terreno sirio de los Altos del Golán y ocuparlo, por si acaso, para que nadie tenga la tentación en los régimen de atacarles desde ahí. Eso lo acaba de hacer. Y después otra preocupación de Israel Perdón ha sido... por la interrupción, pero hay una película sobre la vida de Golda Meir en la que se cuenta una de esas batallas tan importantes en la que Sí, se conquistaron los Altos de Golán. sí, ciertamente porque en 1973, cuando Sí. ella era primer ministro. Entonces, como estaba diciendo, la preocupación también de Israel son las armas químicas del régimen de Assad. Oficialmente fueron destruidas con supervisión de la ONU en 2013 y con la garantía de que Rusia apoyaría esa destrucción para que Obama en aquella época no atacara al régimen sirio por haber utilizado armas químicas contra su propia población, ¿eh? Sí. Pero no se destruyó todo, sin duda, y eso hay bastantes indicios, y le preocupa a Israel que esas armas pudieran caer en manos del nuevo régimen sirio, ¿no? Y utilizarlas contra ellos, ¿no? Sí, Con sí. lo cual también ha utilizado una serie de bombardeos sistemáticos estos días en lugares donde se podrían encontrar esas armas. En fin, no sabemos mucho de esta historia. Pero en principio podría darse la paradoja de que con Assad el régimen, o sea, el gobierno israelí estaría más seguro, entre comillas, que con los yihadistas, si realmente se consolida un poder yihadista en Siria, porque quieras que no, Assad aspiraba a su función. Entonces Israel tampoco le molestaba demasiado porque Israel a quién golpeaba en territorio sirio, pues a los iraníes, a Hezbollah, pero pocas veces al ejército sirio y al régimen. Sí, sí. Ahora ya eso ya ha cambiado. Bueno, Antonio Rubio Plo, se nos acaba el tiempo y como siempre agradecemos tu presencia en nuestro micrófono. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti, Víctor, y feliz Navidad. Gracias igualmente.